Hola, bienvenido a este nuevo encuentro de los profundizaciones. Como prometí, hoy me gustaría hablarte de las características de la persona malvada, de las personas malas, porque sí, hay características que se han visto como principales en aquellas personas que, de hecho, tienen comportamientos negativos y malvados en relación con los demás. Verás, en psicología desde hace aproximadamente un centenar de años se sabe que existen factores principales que distinguen a las personas, por ejemplo, en relación con la inteligencia. Spearman había identificado aún lo que era el famoso factor G, es decir, ese factor unificador que, de alguna manera, revelaba el nivel de inteligencia de las personas, por lo tanto, un factor único que de alguna manera indicaba la inteligencia general de la persona. Recientemente, en la Universidad de Ulm, en Alemania, se ha identificado lo que se ha denominado como el factor D, publicando un artículo en la revista de Personalidad sobre el lado oscuro de la personalidad, y en este artículo los investigadores realizaron un estudio que duró aproximadamente 8 meses, en el que reclutaron a más de 2.380 participantes, alrededor de 2.580 participantes, aproximadamente 2.500, y estudiando todos aquellos que podían ser estos factores capaces de dar cuenta de la maldad de las personas. Y lo que ha sido muy interesante es que han encontrado 9 indicadores que, según estos investigadores, constituyen este factor D. Por lo tanto, este factor que de alguna manera explica el hecho de que una persona sea realmente mala, ya he hablado sobre los orígenes de la maldad, de cómo ésta puede constituirse de alguna manera en la vida de una persona. Y ahora veamos cuáles son las características de una persona mala, según los investigadores de la Universidad de Ulm. El primer factor es el egoísmo y, por lo tanto, una autocentración esencialmente en uno mismo, en su propia pequeña visión de sí mismo, el egoísmo por el cual yo vengo primero, yo soy más importante, yo estoy en el centro, lo que lleva a una atención excesiva hacia los propios intereses. Una segunda característica que se suma a la constitución del factor D es ser maquiavélicos, y por lo tanto esta tendencia a ser también manipuladores, distantes y centrados en sus propios intereses, creando toda una serie de situaciones, de procesos, etcétera, para lograr obtener su propio beneficio personal. Entonces, por ejemplo, la manipulación, intentar de alguna manera cambiar la perspectiva de los demás, llevarlos a su propio punto de vista, crear situaciones que puedan llevar a lo que es su propio beneficio y, por lo tanto, una actividad estratégica para lograr obtener un propio provecho. Una tercera característica es la casi total ausencia de moral y de ética. Entonces, se trata precisamente de las costumbres, de la atención a aquellos que son así, las costumbres sociales, culturales, la moral y también la ética en un sentido más general, es decir, lo justo. Hay una falta de consideración de estos aspectos, por lo que importa es mi interés, mi beneficio. Está mal, pero ¿a quién le importa? No es importante, no es algo que se deba cuestionar de ninguna manera. Un cuarto elemento es el narcisismo, entendido como una admiración excesiva hacia uno mismo.
Las personas, por ejemplo, con este factor D, tienen esta tendencia a percibirse como mejores, como personas, más bellas, más inteligentes, más valiosas. Quizás informan que siempre han sido vistas así, tal vez, por sus propios padres que siempre les han dicho, pero tú eres mejor, tú eres más capaz, tú eres más talentoso. Aquí está, el narcisismo entendido como una admiración excesiva de uno mismo. Otra característica es precisamente la superioridad psicológica percibida. Por supuesto, en el sentido de que estas personas tienen la convicción arraigada de ser más inteligentes, de ser más capaces, de ser mejores y por lo tanto merecer una serie de tratamientos que sean especiales, no reservados para los demás, de considerarse mejores que los demás porque lo perciben como algo absolutamente normal, están acostumbrados a ser, como te decía, a veces incluso han sido educados en esto, por ejemplo, por sus propios padres. Por lo que precisamente la sensación de una superioridad psicológica. Quizás han llegado a esta conclusión porque han sido buenos en hacer toda una serie de cosas. Entonces se han convencido de que de alguna manera merecen más que los demás porque son mejores. Otra característica es la psicopatía, entendida aquí como un déficit afectivo, una incapacidad para estar en relación, una profunda falta de empatía, es decir, la incapacidad de conectar con el otro, una excesiva impulsividad, una tendencia a mentir, y por lo tanto aquí hay una profunda insensibilidad, la incapacidad de realmente sentir al otro por lo que uno está en el centro de todo. Otra característica es el sadismo, por lo que, por ejemplo, los investigadores hicieron que estas 2.500 personas completaran una serie de cuestionarios y uno de los ítems era precisamente el sadismo. Así que, por ejemplo, puede tener sentido humillar a una persona para educarla, ¿ok? Esta frase claramente tiene un matiz sádico, un matiz, ¿entiendes? Por el cual yo, para educarlo, es decir, erigiéndome como aquel que debe educar al otro, puedo también humillarlo, puedo ponerlo en una profunda dificultad. Aquí, las personas con este factor D tendían a dar una respuesta afirmativa a esta frase, por lo que es pertinente hacer esto. Por lo tanto, un alto nivel de sadismo que luego puede traducirse en los diferentes ámbitos de la vida, ya sea en el ámbito familiar, afectivo, en la sexualidad o incluso en el trabajo profesional y demás. Otra característica es tener fuertes intereses materiales y sociales en el sentido de tener una gran necesidad de ser una persona en el centro de la atención, de poseer toda una serie de objetos. Por lo tanto, hay una gran atención a la riqueza, al uso, a su propio beneficio, una gran atención en tratar de obtener lo máximo posible en términos de posición social, de reconocimiento social y, por supuesto, de objetos materiales. Eso se convierte en un objetivo fundamental. Y luego aquí está. Finalmente, la característica que han definido como una característica de este factor D, que es precisamente la malevolencia, entendida aquí como la predisposición a hacer daño a los demás, lo que implica ser agresivos, ser violentos y someter a las personas que nos rodean a robar, a humillar. He aquí, precisamente, la malevolencia hacia las otras personas. Aquí, los investigadores
han reunido todas estas características, han observado cómo están estrechamente correlacionadas y que por lo tanto constituyen juntas un único factor que hoy en día se denomina como factor D. Es decir, este factor de personalidad que distingue a una personalidad malvada, a una persona que actúa precisamente por maldad. Aquí ya he explicado en el video, al que te remito sobre los orígenes de la maldad, cómo el desarrollo de esta tendencia mental, de esta característica de personalidad, depende de muchísimos factores. Por lo tanto, aquí está la invitación que siento que debo hacer en este análisis, es ver esto como una característica de personalidad, suspendiendo el juicio sobre el origen, porque, como decía Baudelaire, es fácil juzgar a una persona malvada, pero es extremadamente difícil comprenderla en el sentido de que el motivo que lleva a esa persona a convertirse en lo que es extremadamente difícil de entender. Según los investigadores, por ejemplo, a veces son precisamente creencias erróneas que se han infiltrado en sus mentes desde la infancia, como yo soy superior, yo merezco más, y esto puede deberse a sistemas a su alrededor que los han llevado a creer esto. Quizás un hijo primogénito varón de hace unos 50 años en una familia particularmente adinerada, o no, al que se le inculcaba desde niño que era normal, que él era lo que más importaba en la familia, por lo que las hijas no contaban para nada, si no estudiaban, no hacían, no era importante, porque lo que contaba era él estaba en el centro, él era el más importante. Sabes, si esta es una educación que se recibe desde niños, desde pequeños, no se puede decir que luego la persona adulta logre, precisamente sin un aporte quizás social, cultural, positivo, que le ayude a ver las cosas de manera diferente, no se puede afirmar que logre cambiar fácilmente esta visión. Por lo tanto, realmente es importante, en mi opinión, suspender el juicio. Sin embargo, reconocer estas características cuando las reconozcamos en nosotros mismos o en las personas que nos rodean, es importante llevar a cabo acciones que nos permitan modificar esto para un bienestar personal y un bienestar relacional, colectivo en general. Sin embargo, aquí tienes, para cualquier otra profundización, te invito a navegar por mi canal de YouTube o también en mi sitio www.ericogamba.org. Hasta pronto.